Vamos a la palabra de hoy. La palabra de hoy es la parábola número 17 que estamos estudiando. Y en esta oportunidad, lo que dispara esta parábola es una pregunta que no es de los fariseos. Vieron que veníamos con los fariseos, ¿no? Preguntando y preguntando. Esta no es de los fariseos. No es tampoco de los discípulos, como la última parábola que vimos que un discípulo preguntaba, sino que es alguien que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Es alguien ahí entre la gente que dispara una pregunta y entonces el Señor enseña esta parábola. Vamos a ver allí en Lucas 12, verso 13. Vamos a ir leyendo juntos. Uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y también dijo: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Esta persona tenía un problema. El problema era que tenía una herencia por cobrar, ¿no? Y parece que ahí estaban con problemas en la herencia. La otra parte no le quería dar esta parte, entonces le pide ayuda al Señor, a ver si él podía hacer algo para convencer al hermano que le dé la parte que a él le correspondía. Y el Señor, conociendo los corazones, porque a mí me llama siempre la atención cómo Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Conoce la intención de nuestro corazón. Porque nosotros podemos figurarla de piedad, podemos figurarla de un montón de cosas, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y ahí está este muchacho, no sé si al muchacho directamente, pero sí a las personas que estaban ahí, les dispara esta enseñanza y les da una advertencia. Cuidado, cuídense ustedes, dice, ¿no? A la multitud, a los que estaban allí presentes, le dicen: cuídense ustedes. Y yo me siento a veces en ese lugar. Me siento ahí en esos lugares donde el Señor está enseñando y está disparando enseñanzas y que conoce nuestros corazones. Y entonces ahí cuando el Señor nos está diciendo ahora mismo a nosotros también: cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Esta persona tal vez tenía la avaricia de tener esa herencia, vaya a saber cuánto era, y todo lo que alguna vez pasamos por algún litigio, pasamos por alguna repartición de herencia. Lo que importa es el corazón, ¿no? Lo que hay en el corazón. Porque por ahí hay personas que con avaricia desean tener su parte. Y no porque sea algo lícito, porque muchas veces las herencias son lícitas, ¿no? Si un padre o padres dejan sus herencias a los hijos, y los hijos son varios o son dos, como en este caso mi hermano, ¿no? Eran dos nada más, se reparte en justa medida. Ahora vaya a saber por qué no le quería dar esa parte a esta persona. Pero ¿cuál era la intención del corazón de esta persona, no? ¿Tener solamente su parte, lo que le correspondía? ¿O habría alguna otra cuestión ahí en el medio? ¿No? Entonces, ¿cómo Dios conoce todas las cosas? A mí me asombra cómo Jesús conoce los detalles de todas las cosas. Y ahí es cuando el Señor dice: acá, cuidado, porque hay avaricia. ¿Sí? Cuidado, no es solamente una buena intención de querer recibir su parte, sino que también dentro de su parte hay ansiedad, hay afán, hay avaricia. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho este muchacho entonces?
tendría que haber renunciado a su parte. Si había tantos problemas, si eso le trajo tanta angustia, si eso le trajo, vaya a saber qué, si no era la repartición justa o él no creía que era lo justo. Porque vieron qué pasa a veces, no, vos te quedás con esto, yo me quedo con esto, vos te quedás con esto, ¿no? Yo no tengo muchas herencias, no he recibido herencia, pero se producen esas, conozco muchos, pero muchos casos que se producen esos problemas en las herencias. Y el Señor conoce los corazones de cada uno. El Señor sabe, tal vez si hasta en mi corazón tendría que haber una renuncia y renunciar a esa parte simplemente por el hecho de no entrar en problemas con el otro. Pero nosotros por ahí somos al revés, ¿no? Y decimos, no, quiero mi justicia, que se haga justicia, y quiero mi parte para que sea justicia. Y resulta que entramos en problemas con la familia, entramos en problemas con otros también que se meten en el litigio, con los abogados, con esto, con lo otro, y es todo un problema mayor tremendo. Y a veces el Señor está diciendo, mirá, capaz que si renunciás a eso que vos creés que es tan justo para vos, pero si renunciás, tal vez te sorprenda, ¿no? Tal vez vayas a saber por dónde yo te daré lo que realmente crees que es justo. Entonces se trata de la avaricia, de por ahí lo que está en nuestro corazón, que es lo que abunda en nuestro corazón, y más obviamente cuando hay plata en el medio. Cuando hay plata, vieron que el dicho dice, las cuentas claras conservan la amistad, ¿no? Cuentas claras conservan la amistad. ¿Y por qué? Porque cuando hay plata en el medio, cuando hay dinero en el medio, a veces trae problemas de relaciones. Por eso el primer punto que quería hablarte es de ser libres de la avaricia. Por las dudas que alguno de nosotros pueda llegar a tener ese deseo que se produce en el corazón, ¿no? De nuestra naturaleza caída. Libres de la avaricia. Cuídense, dice el Señor, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces la avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas y tenerlas, y hasta a veces sin compartirlas con nadie. Simplemente por el afán de tener, por el afán de cada vez tener más. Eso es avaricia. Quiero más, no me alcanza. Siempre quiero algo nuevo, siempre quiero algo distinto, quiero llenar aún más y agrandar más mi casa, quiero tener un auto mejor, quiero, y solamente me enfoco en esas cosas. Porque no es que no sea lícito que podamos tener algo, porque es lícito que nosotros podamos tener nuestro auto, bueno, ¿sí? Nuestra casa, son deseos lícitos. El tema está en cuando me empecino y me produce ansiedad y me produce entonces allí un problema de querer poseer cada vez más y cada vez más y cada vez más riquezas. Hace unas semanas atrás apareció un joven en el noticiero mutilado, ¿sí? Tremendo, horroroso. Y resulta, a mí me llama la atención que ese joven, según el hermano, hacía un año atrás, poco más de un año atrás, le había regalado una moto para que repartiera en el Rappi comida. Solo hacía un año y pico atrás. Y resulta que ahora estaba hablando de millones y millones y millones, según los WhatsApp que se dieron a conocer. De millones y millones. ¿Cómo puede ser que de un año y medio pueda estar repartiendo en Rappi y ahora está hablando de millones y millones?
La avaricia, a veces no nos damos cuenta, y cuando viene el dinero y empieza a entrar el dinero y empieza a entrar el dinero, hasta a veces nos llegamos a preguntarnos cómo viene ese dinero, o sí, pero no nos importa. Con tal de que entre, con tal de tener cada vez más. Y hay negocios que son muy fáciles al parecer, donde rápidamente te llenas de plata, ¿no? Rápido, te llenas enseguida. Andás en camionetas 0 kilómetros, andás en, te empezás a meter en negocios inmobiliarios, pero no nos importa, con tal de obtener más. Ahora, ¿cuál fue el final de este muchacho? El final de este muchacho fue que terminó de todos esos negocios oscuros y espurios, terminó descuartizado. ¿Qué tal? A veces es mejor mantenerse en la humildad que entrar en ese tipo de negocios o entrar en ese tipo de cosas que uno sabe que va a entrar dinero rápido, va a entrar dinero fácil, pero sabe que la procedencia de ese dinero no es buena. Y tal vez nosotros decimos, no, nosotros somos cristianos, ¿no? Ni ahí vamos a estar en esos negocios oscuros o en esas cosas que seguramente estaban metidos en el tráfico de drogas y vaya a saber cuántas otras cosas más. No, nosotros los cristianos estamos lejos de eso. Y si nos llega una propuesta de esas, obviamente la vamos a rechazar. ¿Cuántos dicen amén? Algún amén fue dudoso ahí. Amén. Pero pensemos en negocios más pequeños. Y si no tenemos ese afán, ese afán de avaricia en cosas por ahí más pequeñas, pero que también no son del todo transparentes y del todo legales. ¿No? Cosas pequeñas tal vez. Tal vez tengo un pequeño negocio, compro o vendo mercadería, ¿no? Y bueno, me salteo todos los impuestos, me salteo todas las cosas, tengo todos los empleados en negro, tengo esto, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo creen que puede llegar a terminar eso en pequeña escala? Pues estamos hablando de una pequeña escala, no una gran escala. No es que tengo una super empresa, que tengo miles de empleados. No, estamos hablando tal vez tenga un negocio pequeño con unos 20 empleados, 15, 20 ya es un montón, 15, 10, 5 empleados. Pero no les pago las cargas sociales. Oh, pero es muy difícil, no se puede. Si le pago las cargas sociales, entonces me fundo. Porque ese es el pensamiento lamentablemente que tenemos. ¿Por qué? Porque decimos, no, si yo le pago las cargas sociales me quedo con menos. Esa es la realidad. Me quedo con menos. Y así en las pequeñas cosas. Capaz que tengo un negocio donde vendo cosas, artículos, y bueno, sé que le puedo ganar más si lo compro por otro lado, ¿no? Si lo compro en negro, si lo compro aún ni siquiera quiero preguntar por dónde viene, de dónde viene. A veces hasta compramos, vieron que los celulares, cuando los compramos por internet tenemos que ver si por ahí no están manchaditos de sangre o algo, ¿no? Y uno a veces dice, pero no, pastor, eso es qué exagerado que es. ¿Y qué sabemos de la procedencia tal vez de un celular cuando lo compramos así, de esa manera? Muy barato. ¡Qué barato! ¡Cómo Dios me bendijo! Lo compré a la mitad de precio. ¡Qué bendición! Nos preguntamos de dónde vino. Preguntamos cómo vino. ¿Cómo llegó ese celular ahí? Y uno dice, manchado de sangre, pero nos preguntamos si tal vez vimos también que a una nena por sacarle el celular la mataron. Y ese celular ahora está en el mercado. ¿Sí?
Ese celular está en el mercado. Pero yo quería tener ese celular y era una oportunidad, a mitad de precio, una oportunidad. ¿Sí? Entonces, la avaricia pasa también por las pequeñas cosas. No necesitamos tener grandes riquezas o pensar en grandes riquezas. También en las pequeñas cosas también pasa eso. Todos tenemos el anhelo de mejorar, todos. Todos tenemos el anhelo de progresar, aún de dejarle algo cuando tenemos hijos a nuestros hijos. Todos tenemos aún intenciones sanas. El problema es cuando dejamos la intención sana y pasamos esos límites. Y eso es lo que el Señor está diciendo cuando nos dice cuidado. ¿Cómo nos dice el Señor? Cuidado. ¿Sí? Cuidado. Cuidado porque hay límites. Y a algunos les gusta caminar por la cuerda floja. ¿Sí? Les gusta caminar ahí, ¿eh? No me paso, pero estoy ahí, en la cuerda floja. No, estoy ahí en el límite. Cuidado, dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor? Cuidado. Amén. Miren, el rey Salomón fue muy sabio. El rey Salomón fue uno de los reyes más poderosos y más ricos. Y dice así en Proverbios 28, 25. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Entonces quiere decir que si yo salgo de andar siempre en esa cuerda floja, en ese límite, ahí, o si estoy en los lados ya oscuros de la avaricia, volverme a este lado, quiere decir que entonces ya Dios comienza a prosperar. Pero si yo estoy acá en esta línea, en este límite, o en esta, o paso inclusive, voy a tener pleitos. ¿Qué quiere decir? Voy a tener conflicto, voy a tener una vida conflictiva. Porque el dinero trae conflicto, trae problemas. Y por eso debemos ser sabios y dejar que Dios nos prospere. ¿Cuánto dice amén? Pero Dios no te va a prosperar en los negocios espurios. No lo va a hacer. Eso lo vas a hacer vos. Y si lo haces vos, te va a traer pleitos, te va a traer problemas a la larga. Entonces es mejor dejar que Dios nos prospere, buscar la sabiduría de Dios para que Dios nos dé esa prosperidad que viene de Él. Debemos ser libres de querer prosperar a cualquier precio. ¿Cuánto dicen amén? 2. La verdadera riqueza. La parábola dice así: entonces le contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré a otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Alguno dijo amén ahí, ¿no? ¿Qué problema tenía este muchacho, no? El problema de este muchacho era que estaba siendo realmente prosperado, dice el Señor en esta parábola. Dice que estaba siendo rico. Fíjense que dice que fueron prosperadas sus cosechas en gran manera. Pero se transformó en un problema para él. Qué raro, ¿no? Cuando algo es prosperado, pero se transforma en un problema. ¿Dónde está el problema del ser prosperado? En el pensamiento de este muchacho. Porque él dijo: ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Con tanto, bueno, uno también empieza a ser prosperado y entonces uno
empieza a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y este muchacho fue a algo que por ahí todos nosotros hubiésemos hecho. Bueno, vamos a agrandar los graneros. ¿Sí? Tiramos los graneros estos que son chicos y hacemos unos graneros bien grandes y que venga todo ahí listo. ¿Eso saben cómo se llama en mi barrio? Amarrocar. ¿Sí? Tal vez el pensamiento correcto hubiese sido otro, hubiese sido no agrandar los graneros, sino invertir en otras cosas, contratar a otra gente para que pueda vender ese trigo, invertirlo. Tal vez, ¿por qué no dar a otros? Pero sin embargo dijo, tiremos todo esto, derribemos los graneros y vamos a levantar más grandes para guardar toda la cosecha que tengo. Y ahí viene el peor pensamiento que puede tener alguien que tiene dinero. Amigo, ya tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansá, comé, bebé y gozá la vida. No me diga amén, hermano, porque me está diciendo amén ahí en el corazón, estoy sintiendo. Es el pensamiento básico que tenemos cada uno de nosotros. De verdad es así. Decimos, bueno, tengo plata, ya está, no quiero trabajar más, ¿para qué? Listo, tengo plata, no, lo primero que decimos, no laburo más. Vivo de la renta, si Dios me da 4 o 5 departamentitos, los alquilo y ya está. Vivo de las rentas. ¿No? Pensamiento de ocio. Porque Dios nos llamó a estar trabajando siempre y a prosperar siempre ese trabajo. Dios nos llamó a producir siempre. Entonces, no puedo tener ese pensamiento de, bueno, soy prosperado, así que ya está, me tiro panza, me voy a recorrer el mundo. Que no viene mal. ¿Cuántos dicen amén? Dígame. No tenga miedo. No viene mal, ¿no? De recibir plata, así, tanto dinero, y uno dice, bueno, me voy a conocer Europa. Está bien. ¿Vieron que en la época del 1 a 1, ahora que estamos hablando de dolarización, ¿se acuerdan? ¿Cuántas personas se fueron a Europa, se fueron a Miami, se fueron a... ¡Loco! Se fueron, la oportunidad de irnos. Pizza y champagne, decía el dicho. Y bueno, está bien. Porque ese es el pensamiento primario que nosotros tenemos, tener plata para disfrutar la vida. Y ese no es el pensamiento de Dios. Si nosotros estamos pensando de esa manera, el Señor nos está enseñando que no es el pensamiento correcto. No es el pensamiento correcto. Decir, bueno, quiero plata para no trabajar más, quiero plata para disfrutar la vida, quiero plata para... De esa manera no vas a recibir lo que estás esperando. Miren, yo tengo un testimonio que nosotros nos estábamos, antes de venir para acá, habíamos comprado un terreno hermoso en la hermosa ciudad de Monte Grande, en una de las cuadras más lindas de Monte Grande. Y habíamos comprado un terreno enorme, de 10 por 30. ¿No? La dolarización nos había permitido eso. Así que estábamos chochos y ya habíamos empezado a construir, y habíamos empezado ya los cimientos y habíamos ya proyectado la pileta en el fondo, todo. Estábamos levantando. Pero después, 2004, vino el lío. ¿No? Ya no valía más 1 a 1. Saltó de 1 a 1.40. Y nosotros dijimos, bueno, nos va a costar, pero vamos a seguir. Pero resulta que eso que empezó a subir, también vino, ¿qué más vino? La falta de trabajo. Así que ya el dólar empezó a subir, los ingresos empezaron a menguar,
no llegábamos con nada. Y lo único que nos quedaba era hacer litigio, entrar en juicio, y lo íbamos a ganar porque teníamos todo como para ganarlo, y bueno. Pero era entrar en juicio y por años estar en ese juicio. Y con Lorena oramos y le dijimos al Señor: Señor, te entregamos esta casa. Es el sueño de nuestra vida, ¿sí? O sea, nosotros nos casamos y era el sueño de tener nuestra casa propia. Y la estábamos haciendo según nosotros, nuestros planos, porque la habíamos diseñado nosotros, le habíamos dicho a unos arquitectos amigos que la diseñen. Así que la estábamos haciendo con todo. Y decidimos en oración y en buscar al Señor, y el Señor puso esto en nuestro corazón, de no entrar en problemas, de no entrar en litigio, de no entrar con los abogados, con esto y con lo otro. Y entonces dijimos: bueno, Señor, así como la diste, Dios dio y Dios quitó. Así que te la entregamos. Y se la entregamos. La volvimos a entregar, fuimos, hablamos con los agentes inmobiliarios, con los abogados, y le dijimos: mira, la verdad, hemos puesto esto, hemos puesto tanta plata, lo único que nosotros queremos es que nos devuelvan todo lo que pusimos. Y el resto te lo damos. Tal cual. Listo. Tomá, claro, eso hoy vale, como nosotros la hicimos, ya está terminada la casa, la continuaron. Como nosotros la hicimos, vale unos $250,000 más o menos. Así que la agarraron enseguida. Nos dolió, obviamente, y nos fuimos a alquilar. Y a los años, nosotros no nos aferramos a un lugar geográfico, porque si nosotros nos hubiésemos aferrado a un lugar geográfico, no hubiésemos venido para acá. Sino que nos abrimos. Al vender eso, también nos abrimos. Nosotros teníamos el llamado pastoral y dijimos: bueno, vamos donde vos nos mandes, Señor. Ya no tenemos donde aferrarnos, ya no hay un lugar geográfico donde aferrarnos, donde continuar la construcción, o donde después, si nos tenemos que ir, ponerla en alquiler o darla al cuidado a alguien. Ya no tenemos eso de qué aferrarnos. Así que recibimos propuestas de todo el país. De todo el país. Recibimos propuestas de casi desde el norte hasta el sur, de propuestas para irnos. Y orábamos con Lorena, y ninguno era el lugar. Pero nuestro corazón ya estaba libre de esa, que podía ser algo que restringiera ese llamado. Pero ya estábamos libres. Así, cuando llegamos a este lugar. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que a veces hay cosas económicas y hay cosas que nosotros pensamos que no pasa nada, pero sí pasa, nos atan, nos producen ataduras. Y a veces pueden ser cosas económicas mínimas, pero que nos producen atadura. A veces estamos atados a simplemente cosas tan pequeñas, tan sencillas, pero que estamos atados económicamente. Estamos atados a tener la mejor marca de ropa. Estamos atados a tener el auto último modelo. Son cosas pequeñas. Estamos atados aún a tener el mejor bienestar o el mejor pasar dentro de nuestro círculo. Y eso nos ata económicamente. Porque solamente pensamos en eso. Y cuando no lo tenemos, nos angustiamos. Cuando no lo tenemos, miramos al de al lado. ¿Qué es lo que tiene el otro? Mirá, ese pecador. ¡Ja! Y yo, ¿cómo puede ser, Dios? ¡Qué injusticia! Nos produce tristeza, nos produce dolor, nos produce angustia el estar atado económicamente. Ahora, cuando nosotros soltamos eso, soltamos y decimos: Señor, vos sos el que dirigís mi economía. Si vos prosperás, es porque vas a prosperar y va a venir de ti. Yo
de lo único que me tengo que ocupar es ¿de qué? De buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Y si ese todo es no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Así que va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Y yo a veces cuando voy a pelear los alquileres, porque como alquilo, tengo que ir cada 6 meses a pelear el alquiler, y no solamente el mío, ahora también el de mi mamá. Y voy a pelear el alquiler todos los meses, ahí, cada 6 meses voy. Y ustedes saben, los que acá trabajan con casas, ¿no? Que no quieren tener problemas con el cliente, ¿no? Que yo uno tampoco quiere tener, pero se tiene que sentar ahí a negociar, porque si no, no se puede. Y yo a veces pienso, ¿no? Digo, ¿qué va? Yo peleando los alquileres podría tener mi casa ya. A veces se me viene ese pensamiento, ¿no? Mi casa a esta altura estaría con la pileta, tirado en verano. ¿Sí? ¿Por qué lo hubiésemos hecho? Yo sé que lo hubiésemos hecho en el sentido de que íbamos a entrar en problemas, en litigios, en deudas. Y a veces ahí es cuando me viene la reflexión y digo, pero Señor, creo que es preferible pelear el alquiler con ahora que haber evitado tal vez toda esa amargura, esos dolores de cabeza, estar con los abogados y el Señor que regala paz. Regala paz. Y gracias a Dios terminamos siempre negociando. Esta parábola entonces nos enseña eso, que hay uno de los grandes engaños de estos últimos tiempos, y es querer obtener riquezas cada vez más. E incluso hasta hay un evangelio que es de la prosperidad. Hay un evangelio que es de la prosperidad y hay un evangelio que pone ese énfasis ahí en las riquezas y no en las cosas celestiales. Este evangelio de la prosperidad prácticamente no adora, y me animo a decirlo con total libertad, no adora a Jesús, adora a otro Dios, a Mamón. Mateo 6:34 dice, no puedes servir a 2 señores. Y las traducciones más antiguas dicen a Dios y a Mamón, en arameo. Mamón es un espíritu, es el dios de la avaricia, es el dios del afán, es el dios del egoísmo, es el dios de las riquezas. Y el Señor Jesús también nos está advirtiendo y nos dice, cuidado, no puedes servir a 2 señores. O es el Señor o son las riquezas. Entonces, ¿cuándo uno puede prosperar? Prospera cuando sirve a Dios, cuando todo está centrado en el Señor. Y entonces ahí es cuando viene una prosperidad de parte de Dios. Porque si no, yo voy a tener que trabajar, hacer el esfuerzo, dedicarle horas, estar horas y horas y horas metido en un negocio, metido en una empresa, en lo que sea, horas y horas y horas. Y entonces el reino de Dios, su justicia, ¿cuándo llega? Nunca. Nunca, porque no me da tiempo, no puedo buscarlo. Y comienzo entonces, en vez de servir a Dios, comienzo a servir a Mamón. Y en este último tiempo, este evangelio de la prosperidad te enseña eso. Endiosa lo económico. Endiosa que las personas tienen que ser prosperadas, y sobre todo un hijo de Dios. Y obviamente que hay preceptos en cuanto a la economía del creyente. Todos sabemos cómo Dios quiere que sean las cosas. Dios nos manda a diezmar, nos manda a ofrendar, nos manda a dar al prójimo, nos manda a tener sostén a los obreros, a los pastores. Son cosas que la palabra nos animan a hacer. Y está bien. Pero no endiosar las riquezas. El evangelio de la prosperidad tiene prácticas erróneas. Aún hasta es un comercio, porque hasta comercializan la fe.
pactan por dinero la palabra. Yo te estoy dando una palabra ahora, te tengo que dar una palabra ahora para que vos hagas un pacto. Y entonces, ¿cómo se pacta? Con dinero y en el altar, para que se te cumpla esa palabra. Eso es un error. Y es adorar a Mamón. No es adorar a Jesús. Es una falsa práctica. Otros venden objetos bendecidos. Hay idolatría. Los predicadores son ostentosos. Tienen hasta joyas, Rolex, trajes carísimos. Y eso es lo que enseñan también a sus fieles. Vos tenés que ser como yo. Tenés que llegar a tener esta posición. Tenés que llegar a tener el mejor traje. Tenés que llegar a tener las joyas, las mejores joyas, la mejor ropa, el mejor auto. Y es un error, mi hermano. No te creas ese evangelio. El argumento es siempre tener más. Pablo dijo en Filipenses 4, 12, 13: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El apóstol nos está enseñando que él vivió también en la pobreza. Él pasó también hambre y eso no le quitó la dignidad. Y estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Y por qué nosotros a veces pensamos que porque tenemos escasez o porque tenemos una vida humilde o un hogar humilde nos da vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace un par de semanas atrás fuimos a visitar un matrimonio que necesitaba consejo y su departamentito era chiquito, ¿no? Y entonces dice: disculpen, todo el tiempo disculpándose, perdón porque es tan chiquito esto y bueno, acá tienen, siéntense por acá apretadito, pero les pido perdón. Y yo le dije: hermano, ¿de qué me estás pidiendo perdón? ¿Por qué? Tu departamento es más chico que como el mío. Entonces él me quedó mirando, no sé qué se había pensado. Viene el pastor, se cree que tiene una casa enorme. Digo, tu departamentito es como el mío. Se quedó y ahí se tranquilizó. Esa imagen, ¿no? de tener escasez o de tener una casa humilde es como que nos da vergüenza. Ay, ¿dónde lo voy a sentar? Ay, no, pero me va a ver las paredes. Ay, no. Mi hermano, mi hermana, ¿tu casa es humilde? ¿Está limpia? Gloria a Dios. Porque eso es lo que te da dignidad. Eso te va a dar dignidad. Porque vos podés tener una casa súper, pero ¿sí? La ropa. A veces nos afanamos tanto por la ropa, que tiene que ser de marca, que tiene que ser esta marca en especial, que tiene que ser esto en especial. Mi hermano, está bien, algunos dicen: no, pero la marca de ropa dura más tiempo. Puede ser. Pero a veces se nos hace el afán de querer tener esa marquita, porque tiene que tener esa marquita y tiene que ser esa marca, y no uso otra que más que esa marca. Y pagamos el triple, el cuatriple de lo que vale, capaz que algo más baratito y bueno. ¿No? No voy a repetir la ropa, porque si repito la ropa muy seguido, está limpia. Amén. El auto. Ay, no, mi auto son 20 años atrás.
¿Lo mantenés bien? ¿Lo encerás? En la puerta de mi casa hay un vecino que tiene un auto 20 años atrás. Y yo lo admiro a ese muchacho. Lo admiro de verdad. Está todos los fines de semana, lo lustra, lo pule. Está bastante. Pero él lo deja impecable, lo deja una joyita. Y está bien, es viejito, claro que es viejito, pero tiene impecable. Entonces pasa, mi hermano, no por tener tanto, por tener, sino por qué es lo que yo quiero aparentar o quiero presentar. Si yo quiero aparentar otra cosa y a mí me da vergüenza ser humilde, ni siquiera estoy tomando las enseñanzas que nos dice la palabra. Yo fui pobre, pasé hambre, dice Pablo. Hubo un tiempo que también estuve en la abundancia, estuve holgado, pero sé vivir. ¿Cuánto dicen amén? Sé vivir en la abundancia como en la escasez. Yo te quiero preguntar, mi hermano, en esta noche, para ir cerrando. ¿Sabemos vivir en la abundancia? ¿No la conocemos? Aprendí a vivir en la escasez. No reniegues más. Busca el reino de Dios, su justicia, y deja que Dios añada todas las cosas. Amén. Él sabe todo lo que necesitas, Él sabe todo lo que te hace falta. Y las cosas básicas no te va a faltar. Ser humilde no es nada indigno. La riqueza verdadera, dice en Mateo 6, 19, 24, es: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Claro, no las vemos. Pero las riquezas que nosotros amontonamos es salvación, es gozo, es paz. Las riquezas que nosotros amontonamos es llevar un alma a los pies de Cristo. Claro, no las vemos, pero estamos haciendo tesoros en el cielo. Es lo que a Dios le agrada. Allí nada se echa a perder y la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar a robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón. Hay una verdadera riqueza y es obedecer a Cristo, es buscar el reino de Dios y su justicia, es servir al Señor apasionadamente. Hay una verdadera riqueza y esa hace tesoros en los cielos. Pero Dios dijo: necio, esta misma noche perderás la vida, dijo en la parábola que estamos estudiando. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Hay pobreza espiritual cuando no buscamos las cosas de Dios. Por eso a mí me gusta siempre recordar esto de las manos vacías del rey de Alejandro Magno, que para su funeral pidió lo siguiente: poderoso rey, acumuló riquezas tremendas, pero lo primero que pidió es que su ataúd fuese transportado a hombros por los médicos más eminentes de la época. Lo segundo, que en el trayecto hacia la tumba fueran esparcidos sus tesoros más valiosos, desde piedras preciosas hasta los oros más puros. Lo tercero, que se dejasen
al descubierto sus manos, balanceándose fuera de su ataúd y a la vista de todo el pueblo. A estas peticiones, uno de los generales más cercanos le preguntó a qué se debía estos deseos, a lo que Alejandro respondió: primero, deseo que los más ilustres médicos me transporten para demostrar que ante la muerte no poseen el poder de curar. Todos moriremos algún día. Segundo, quiero que los bienes conquistados durante mi larga vida sean depositados en el suelo para mostrar que los bienes materiales aquí pertenecen, son terrenales. Lo tercero, exijo que mis manos se balanceen al viento para enseñarles que venimos a este mundo con las manos vacías y partimos con él con las manos vacías. Todos vamos a pasar algún día a la muerte, solamente que nosotros la venceremos en Cristo. Amén. No nos vamos a llevar ninguna riqueza terrenal, pero veremos los tesoros que hemos hecho en el cielo. Amén. Nos iremos de este mundo con las manos vacías, pero nos presentaremos delante del Señor con nuestras manos vacías para que Él deposite nuestra corona. Ponete de pie, mi hermano. Cerrá tus ojos. Y si acaso en esta noche te diste cuenta que tal vez hay una pizca de avaricia en tu corazón, o hay afán, o hay ansiedad, empezá a buscar su reino, el reino de Dios y su justicia. Comprometete delante del Señor en esta noche y deja que Dios te sorprenda, porque Dios te va a sorprender. No te afanes por nada, mi hermano. Dios conoce todo lo que precisas, todo, y Él lo proveerá. Y vamos a llenar nuestras manos entregándole todo a nuestro Señor. Aún los bienes que hemos logrado se lo entregamos a Él para pedirle sabiduría, para ser sabios con lo que hemos logrado, y aún para ser sabios para lo que Él provea. Tener sabiduría, saber realmente qué debemos hacer. Tengamos su corazón para poder recibir. Seamos libres de la avaricia, del afán y de la ansiedad. Con manos vacías